reencarnando en Boku no Hero. Estaba sentado en el borde de mi cama, observando a las afueras gran parte de la ciudad desde la ventana. En mi humilde y tranquila casa. La residencia Midoriya en Musutazu. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando la habitación en tonos cálidos de naranja y rojo. La vista no podía ser más hermosa mientras que en el horizonte, una playa estaba haciendo objeto de basurero de manera sutil pero progresiva. Tal parecía que Izuku tendría que volver a la limpieza comunitaria. A veces, la gente solo era desgraciada. A simple vista, todo parece normal. La vida en la ciudad seguía su curso sin contratiempos. Mi vista se extendió en un radio de 2 kilómetros, proyectando en mi conciencia imágenes tridimensionales de todo el panorama en el exterior. El ruido de los coches en la calle, las risas de los niños jugando en el parque cercano, y la calma familiar que llenaba las casas. Las peleas y conflictos maritales de los adultos asfixiados por los impuestos elevados, las niñas destrozadas por no poder sobrellevar su romance favorito con el niño mutante con tentáculos. Todo parecía muy normal, una sociedad de peculiaridades. Pero sabía que algo andaba mal, algo que solo yo al parecer podía percibir. Han pasado 5 días desde aquel incidente, aquel intento de secuestro que conllevaría un montón de consecuencias legales y traumáticos para todos. Muertos, infraestructuras, un desastre nacional de proporciones épicas. Para mí, era un suceso inflexible que cambiaría mi forma de vida. Una mudanza a Tokio, la introducción de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, meses de futuros posibles en el que terminaría con la eliminación de All for One a través de All Might de manera prematura. O al menos, eso era lo que se suponía me depararía mi futuro. Para los demás, para todos en general, este suceso simplemente nunca ocurrió. ¿Cómo es posible que el tiempo mismo haya sido manipulado de esa forma? Algo no encaja, pensé mientras mi mirada se perdía en la ventana. Esto no era lo que había pasado. Así que lo entendí, de alguna manera el tiempo había sido modificado. Durante los siguientes momentos, estuve reviviendo una y otra vez cada momento de ese día, tratando de encontrar una explicación, alguna pista que me ayude a entender qué demonios había pasado. Pero no había nada, solo un vacío en la realidad. Según los recuerdos, solo había dormido, y al día siguiente, todo parecía completamente normal. No incidente, no policías custodiando, no Izuku traumado, nada. Entonces, nuevos recuerdos habían golpeado mi psique, recuerdos que se anteponían a los que yo conocía. Estaba en el semáforo con Izuku, en aquel lugar donde el misil había impactado, justo en el camión que esperaba el pase de tránsito. Y entonces, el semáforo dio luz verde y el camión arrancó, siguiendo su curso. La gente siguió y yo llegué a mi destino. Había pasado un día normal con un Izuku quejándose por estar encarcelado en su casa. Fue terrorífico pensar que alguien pudiera reescribir el tiempo mismo, tal control sobre la realidad, mi conciencia se estremeció de solo pensarlo. Agradecía encarecidamente haber ganado las habilidades del Dr. Manhattan, porque gracias a mi estado como una entidad atemporal, estaba fuera de la línea de tiempo como tal. Gracias a esto, pude evitar olvidar la línea temporal de aquel incidente. Mi habilidad para ver el tiempo de manera no lineal me permite analizar mi presente, pasado y futuro simultáneamente. Es como observar múltiples hilos entrelazados en un telar infinito, limitado solo por mi ingesta de energía. Pero uno de esos hilos, uno crucial, del que tanto estaba manipulando para mi beneficio, había sido cortado, o peor aún, eliminado por completo. Esto no es un error natural, alguien ha hecho esto a propósito, razoné mientras mi energía comenzaba a fluctuar en mi cuerpo, señal de que mi mente está en plena actividad. De repente, un escalofrío recorrió la habitación. La temperatura parecía bajar varios grados, y una sensación de presión se apoderó del lugar. Me levanté instintivamente, mis ojos brillaban con una luz azul intensa. Delante de mí, el aire comenzó a ondularse, como si la realidad misma estuviera siendo forzada a abrirse. Vaya, vaya. Veo que no puedo subestimarte, Shuta Midoriya, una voz profunda, con un tono de arrogancia, resonó en la habitación. De la nada, un portal baboso se materializó frente a mí, y de él emergió una figura imponente, vestida con un traje negro perfectamente ajustado. Esta entidad, alguna vez lo había visto. Su rostro estaba demacrado, una capa de piel reemplazando sus ojos y nariz, apenas sostenido vitalmente por múltiples aparatos que reemplazaban múltiples funciones motoras. All for One no parecía aquel ser demacrado y agonizante que podía rivalizar con la fuerza del ser con la destreza física más poderosa del mundo. Su rostro, su presencia, parecía elegante, maduro, irradiando una presencia casi divina.
All for One había llegado, y su mera presencia parece oscurecer la luz del atardecer. Más increíble aún, el muy desgraciado había ingresado directamente hacia mi habitación. Lo observé sin moverme, sin cambiar la expresión tranquila en mi rostro. Sabía que esto iba a pasar, pero no sentí que estuviera en un terreno desfavorable. Estábamos en igualdad de condiciones. ¿Quién hubiera pensado que de todas las peculiaridades por existir, él tuviera una así? Pero pensándolo bien, él es el único que podría haber hecho algo como esto, pensé, reflexionando. En este mundo existía cualquier tipo de peculiaridad. El 90% de todas ellas de cierta forma, podría desafiar las leyes de la física y el universo. ¿Por qué no habría una que pudiera manipular el tiempo? Estoy impresionado, continuó All for One, dando un paso hacia adelante. Muy pocas personas tienen la capacidad de notar cuando la realidad ha sido alterada, y mucho menos comprender cómo sucedió. No te confundas, contesté. Mi voz era tan fría como la habitación. No es que haya notado un cambio de inmediato. De alguna manera borraste un pasado que se suponía era un presente que nunca pasó. En estos 5 días he tratado de recuperarlo, pero sin las variables adecuadas, me será imposible reparar aquella línea de tiempo que se perdió. All for One sonrió, un gesto que no transmite más que peligro. Durante mucho tiempo también consideré esa posibilidad, pero gracias por confirmarme mi capacidad para borrar el tiempo mismo. Pero es una pena que no puedas recuperarlo, después de todo, sin la participación de Destructor y los Nomus, el tiempo que fue borrado jamás podrá restaurarse. Bueno, de todos modos ya no tiene importancia. Ahorraste muchos problemas futuros con tu intento de viajar al pasado. Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí, Shuta. Tienes algo que deseo, y estoy seguro de que no estarás dispuesto a entregarlo fácilmente. ¿Hablas de mi peculiaridad? Debo adivinar, pregunté sin vacilar, ¿por qué más sería? Exactamente. Tus habilidades para percibir y manipular el tiempo de una manera tan única. Ver el futuro, múltiples posibilidades más allá de meros momentos, días, meses. Es fascinante. Algo me dice que tu don te permite ver algo más que la mera alteración del tiempo. Creo que es algo más profundo, algo que incluso tú aún no comprendes del todo. Tal vez esa es la razón del por qué tu cuerpo es energía y no carne. Tal vez, puedes desplazarte por el tiempo mismo. All for One teorizó, haciendo una pausa, observándome con una mirada penetrante. Y ese es solo una faceta de tus habilidades innatas. El primer peculiar Nexus, un usuario de grado 7. La era en el que las peculiaridades evolucionan tanto que forman su propia conciencia separada de su anfitrión. Peculiaridades conscientes, anomalías interesantes. Pero basta de mis divagaciones y conspiraciones. Bien, aunque ya lo sabes, te lo confirmaré, he sido yo quien ha cambiado el tiempo. Su revelación fue peor, pero no por eso reaccionó de inmediato, o de la manera en la que él deseaba que lo hiciera. Mi mirada se fijó en el villano más grande de la historia, el hombre que inició todo este circo de los héroes y los villanos en su retorcido deseo de placer, entretenerse con las personas en un juego del héroe luchando contra el malvado villano. No es difícil de imaginar, le respondí al fin. Pero no comprendo cómo lo hiciste. Lo llamo retrocognition, dice All for One, levantando una mano elegantemente. Es una de mis peculiaridades más sutiles, pero de las más poderosas. Potenciada con las habilidades adecuadas, me permite enviar mi conciencia presente al pasado, en un punto específico para ser exactos, donde puedo hacer cambios que alteran el tiempo presente que se suponía sería el futuro. Estos cambios sutiles terminan alterando la realidad en el presente, borrando el presente que se suponía tendría que pasar. Nadie, salvo yo, debería ser capaz de notar la diferencia. Asimilé la información, cada palabra del villano encajaba perfectamente con lo que había estado sospechando. Parecía una buena peculiar, lo que había a este hombre más peligroso todavía. Con un repertorio de peculiaridades recolectados y coleccionados por más de 100 años, asumía que en la serie, este villano no le habían dado el puesto que merecía. Sus años de experiencias y su repertorio de peculiaridades lo hacían simplemente imposible de vencer. Así que este es el poder que este viejo centenario ha estado ejerciendo. Es más peligroso de lo imaginaba, pensé. Te ofrezco un trato, Shuta. Entrégame tu peculiaridad por las buenas, y evitaré destruir todo lo que aprecias en esta vida. A cambio, te regalaré cualquier peculiaridad que me pidas, incluso si deseas alterar la realidad con tus propias manos, tengo la peculiaridad que necesitas. Pero tienes que entregarme tu don aquí y ahora.
Su voz era suave, casi seductora, pero sus palabras llevan la amenaza de una tormenta inminente. Sus ojos mostraban una codicia sin precedentes, junto con una locura absurda de tenerlo todo. Este hombre hace décadas que se había vuelto loco, tener miles de conciencia atrapados en su psique, interactuando en su identidad distorsionada. No me interesan tus amenazas, no te confundas, anciano, le interrumpí sin titubear. No creo que entiendas con quién estás tratando. Si quisiera, podría hacer que la realidad se inclinara a mi voluntad con la misma facilidad que tú. Quizás, incluso con más facilidad, sin mencionar que soy superior a ti. Un silencio pesado llenó la habitación. Los ojos de All For One se estrecharon, y por un breve instante, la sorpresa cruzó su rostro. Parecía que era la primera vez que le habían negado el obtener lo que quería. No sabía lo que estaba pensado, no me atrevía a deslumbrar su mente. Apenas rozé por un instante su conciencia, y quedé completamente perturbado ante los gritos, la tortura y el tormento de todas esas conciencias pertenecientes a las personas que le arrebataron sus peculiaridades. Fue como si All For One hubiera arrancado un pedazo de las almas de las personas. Todas ardiendo, lesionadas por gigantescas manos envueltas en espinas, aferrándose a ellas, apretándolas, y estrujándolas para maximizar la cantidad de dolor. Era un espacio mental infernal. Una sonrisa perversa se formó en sus labios, observándome como si hubiese encontrado algo interesante. Entonces será una guerra entre titanes, dijo, su tono bajo y amenazante. Esto es genial, completamente maravilloso. Hacía 4 décadas que no sentía un desafío como el tuyo. Te arrepentirás de tus palabras, Shuta Midoriya. Sin más preámbulos, All For One levantó su mano, y en la punta de sus dedos comenzó a formarse una esfera de energía oscura. La presión en la habitación aumentó de forma abrumadora, y sentí como la estructura de la casa comenzaba a ceder ante la tremenda energía. Adiós, Midoriya, murmuró All For One, detonando la esfera de energía. Habría podido hacer algo al respecto, si hubiese pensado que algo como esto pasaría. Excepto que algo me había detenido en cierta manera, tal vez una peculiaridad que congeló el tiempo, o algo parecido. Para mí fue como un instante, menos que un parpadeo. Al principio estaba diciéndome estas palabras, y al siguiente solo había visto blanco. Tal parecía que Retrocognition no era su única habilidad para controlar el tiempo. Posiblemente tenía otra peculiaridad para detenerlo. Ser atemporal no me excusaba de ser influenciado en cierta manera. En una fracción de segundo, mi casa, junto con toda la manzana, fue envuelta en una explosión de pura devastación. Los edificios se desintegraron, los cuerpos de las personas fueron incinerados hasta la desintegración, y en cuestión de un parpadeo, todo quedó reducido a cenizas. Solo podía observar desde las nubes, el foco de la devastación que había alcanzado un radio de 5 kilómetros de destrucción masiva. La fuerza de una bomba nuclear en la punta de sus dedos, una manera absurda pero irónica de hacerme comprender que él no estaba jugando. Mi ser se enfrió como el hielo, mi rostro se fundó en el enojo. Mi madre, mi hermano. Tanta gente asesinada, millones de personas carbonizadas, por el simple pensamiento de un psicópata que deseaba a toda costa algo que no podría tener. Pero al final, estos fueron muertes sin consecuencias. Después de todo, el tiempo para mí no estaba escrito en piedra, al igual que All For One. No sentía nada. Ni miedo, ni dolor, ni rabia, excepto enojo y desconcierto. Esto no es el final, pensé mientras concentraba mi energía. Envié mi conciencia segundos antes de que la esfera sea lanzada, y eliminé la energía exótica que influenciaba la percepción temporal, ralentizando todo lo que estaba dentro de mi habitación, incluyéndome. Reinicié el momento segundos antes de la detonación. De nuevo, me encontré frente a All For One, justo en el instante antes de la catástrofe, justo antes de la devastación nuclear. No tan rápido, dije, levantando la mano y transportando la esfera hacia mi palma. Parecía más sorprendido que estuviera fuera de la influencia de su peculiaridad temporal que por el hecho de estar absorbiendo la esfera de energía que deseaba deformarse y estallar. La asimilación de la energía solo costó unos segundos, los cuales All For One se tomó el tiempo de observar con fascinación. La energía fluía en mi cuerpo, convirtiéndose en parte de mí, expandiendo mi reserva en cantidades masivas por primera vez, endureciendo mi estructura física y circulando la energía hasta hacer que mi figura resplandeciera con una intensidad casi cegadora. All For One, esta vez flotando frente a mí, ya no parecía tan sorprendido, pero su sonrisa parecía la de alguien completamente enloquecido.
Interesante, muy interesante, murmuraba All for One, comenzando a retroceder hacia el portal que se manifestaba en su espalda. No te escaparás tan fácilmente, aseguré, avanzando hacia él con una determinación implacable. Debía desintegrarlo ahora que tenía la oportunidad, evitar que su conciencia se traslade al pasado, evitar transformar esto en una guerra contra el tiempo. No sabía hasta qué cierto punto podría retroceder, así que no podía desaprovechar que ahora estaba en bandeja de plata. Pero All for One simplemente se desvaneció en el portal, cambiando su cuerpo por una copia que se empezó a difuminar ante el contacto físico. Su voz resonó una última vez antes de desaparecer por completo. Jugar contigo será más divertido de lo que pensé, ven y entretiene mi aburrida inmortalidad, hasta pronto, Shuta. La habitación volvió a la normalidad, y el portal desapareció por completo, no pude distinguir la firma de la deformación espacial, tal parecía que aquella cosa viscosa actuaba como una dimensión de bolsillo a la que podías acceder y usar como puerta. Escaneé mi habitación sin pensarlo dos veces y allí encontré una especie de pájaro extraño, que poseía 3 ojos saltones, y 4 alas grises. Es una criatura reanimada. Pensé al instante, conociendo la antinaturalidad de aquella criatura. Levanté mi mano y la desintegré desde afuera una fracción de segundo, dejando que la niebla roja se disipara fuera de la casa. Estuve esta vez rodeado de la calma que precede a la tormenta. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, y aunque no temía a mi adversario, no podía ignorar el peligro que representa para aquellos que amo. Debería prepararme. Esto apenas empieza, me dije a mí mismo, mientras el brillo en mis ojos volvía a su estado natural. La noche cayó sobre Musutazu, pero la sombra de All for One se cernía sobre la ciudad, prometiendo un conflicto que sacudiría los cimientos de la realidad misma. Estaba listo para enfrentarlo, pero sé que lo que está en juego no era solo mi peculiaridad, sino el futuro de todo lo que conozco. En definitiva, lucharía contra la maldad encarnada. Si te gustó el video, no olvides darle